Listo. Muy bien. Ahí está. Este es el práctico 5. Fíjense qué de nuevo hay en este práctico 5. Principalmente tendríamos las columnas esas que están así, ¿no? ¿Sí o no? Aquí hay 2 columnas, aquí hay 3. Aquí hay 3 columnas, aquí hay una columna. Esto es muy importante, jóvenes, porque necesitamos a veces hacer informes en este sentido. Así es que, pero ¿cómo hacemos para trabajar con columnas? Ya es muy importante que atiendan. Por ejemplo, a ver, por decir aquí tengo una hoja en blanco de Word y tengo, a ver, Microsoft Word, por decir, ¿no? Este es un título que ya, y a partir de aquí, yo quiero trabajar en columnas, por decir, ¿no? Perdón un segundito, la musiquita esta no me va a dejar. Ya. Por ejemplo, a partir de aquí, yo quiero trabajar en columnas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense muy bien. Tenemos opciones en el Word, como han ido viendo, para cada cosa. Por decir, tengo este primer botón que dice diseño de página. Y aquí tienen este botón que dice columna. ¿Ya? Tienen que darle, tienen, fíjense, 2 columnas, tienen muchas columnas para poder trabajar, pero no leen directamente ahí porque fíjense que todo lo que están haciendo se va a convertir en 2 columnas. Lo que tienen que hacer, jóvenes, es darle donde dice más columnas, ¿ya? Entonces, cuando le dan un clic donde dice más columnas, ustedes ahí pueden escoger la cantidad de columnas que ustedes necesitan, ¿no? Ahí tienen, fíjense, 2, 3 columnas. Pueden poner también con el numerador Lisa, de no se columnas. ve. Lisa, no se ¿Se ve oye lo que está feo o escrito. se pasó la...? Congela la pantalla, Lisa. Ahora, Ahora sí se ve, Lisa. ya. Ahora sí, Lisa. Entonces, como les decía, para poder acceder a las columnas, tienen que entrar donde dice más columnas. Sale a la ventana, ¿no? Bien, y ahí escogen la cantidad de columnas que ustedes quieran. Fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, 2 columnas del mismo tamaño, pero puede haber una situación que digan, no, yo quiero que la primera columna, fíjense, sea diferente, más pequeña y la otra columna más grande o a lo volcado. Tienen para poder hacerlo de la forma que ustedes quieran, ¿no? En este caso yo voy a escoger donde dice 2 columnas y le voy a dar donde dice aplicar a de aquí en adelante. Eso es muy importante porque de ahí en adelante voy a empezar a trabajar con 2 columnas, quiere decir, y le doy a aceptar. Y fíjense, cuando yo escriba algo, ¿lo ven? Miren cómo empezó a trabajar solamente en un sector de la ventana, de la página, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo ya me quiero ir a la otra columna? Fíjense, terminé de escribir esto y necesito irme a la siguiente columna. Entonces, ¿qué hago? Me voy donde dice, en el mismo menú de diseño de página, tienen este botón que dice salto. Le dan donde dice salto de columna, fíjense. Cuando le dan salto de columna, fíjense que se va al otro sector y escriben otro poquito de algo y listo. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera ustedes tienen 2 columnas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando ya termino de escribir? Por decir, digamos ahí, terminé de escribir para poder trabajar de ahí en adelante en una columna o en más columnas. Se van a acostumbrar a darle enter cuando finalizan el escribir y le dan donde dice nuevamente columna, más columna. De repente quieren una sola columna y nunca se olviden darle de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ya quieren trabajar diferente, aceptar. Entonces aquí, por ahí quieren, a ver, escribir algo. Catálogo de imágenes y fotos, no sé lo que sea.
en Santa Cruz, Bolivia, por decirlo. Fíjense que empecé a trabajar en una columna, ¿sí o no? Normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Es repetitivo. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar nuevamente con columna? ¿Qué es lo que hago? Columna más columna. De repente quiero 3 columnas. Ahora, fíjense que ya voy a empezar a trabajar en 3 columnas. Y también tengo esta opción que dice línea entre columnas. Fíjense cómo cambian el ejemplito. Le voy a dar que tenga una línea entre cada columna y le doy lo que no tiene que olvidarse nunca de aquí en adelante. Aceptar. A ver, voy a escribir algo. Ahí está. Fíjense, ya escribí todo esto. ¿No es cierto? Escribí todo esto, pero como no se ve muy bien porque la primera columna está hasta muy abajo y no saltó a la tercera columna. Entonces, desde el sector que yo desee que salte, me sitúo en ese lugar, por decir, ahí, por ejemplo. Yo digo, a partir de aquí, yo quiero que todo mi texto se vaya a las otras columnas. Entonces, ¿qué hago? Lo único que hacen es situarse en ese sector y le dan diseño de página, salto de columna. Ahí está. Y nuevamente me sitúo en un sector donde quiero que salte y le doy salto de columna. Ahí está, ¿ves? Entonces ya acomodé mis columnas de la forma que yo quería, ¿sí o no? Utilizando el salto de columna, ¿correcto? ¿Qué más pueden hacer a ver ustedes aquí en las columnas? Algo importante, el espacio que se puede manejar también, se lo puede modificar. Fíjense el espacio que hay entre una columna y otra. Más o menos hay 1 centímetro, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ese espacio yo lo quiero hacer más reducido? Lo único que tienen que hacer es nuevamente entrar a la opción columna, más columna, y aquí fíjense que dice espaciado. 1.25 centímetros tiene, ¿no? Le pueden quitar que sea más pequeño. Le voy a dejar a ver en 0.7, 0.6 centímetros. A ver, aceptar. Fíjense cómo estaba antes. El espacio entre cada columna estaba así. Tenía 1 centímetro y 2 milímetros. Ahora tiene 0.6 milímetros, que prácticamente ya me entra más texto en la hoja, ¿verdad? Y no está muy separada una columna de la otra, ¿sí o no? Entonces, son cosas que pueden hacer con las columnas. Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar con una columna más pequeña y la otra más grande? No se olviden que cuando terminen de escribir, le dan Enter y empiezan a trabajar. A ver, yo por decir quiero columna, más columna, una columna, de aquí en adelante, aceptar. Muy bien. Aquí voy a escribir algo. Ya por decir eso, ya ¿no? Estoy inventándome algo. Ahí está. Muy bien. Ahora quiero empezar a trabajar con columnas diferentes, ¿no? Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue cómo empezar a trabajar con columnas y empezar a escribir. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo de repente algo ya escrito? A ver, por decir esto, ya está escrito y a ese pequeño párrafo quiero agregarle columnas, ¿verdad? Puede pasar, ¿sí o no? De repente ya el texto ya está escrito y quieren convertirlo en columnas, se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo selecciono, me voy a columna, lo mismo de siempre, es repetitivo, jóvenes. Más columnas. A ver, quiero este formato de acá que me parece bien. Y aquí ya no hay, fíjense, de aquí en adelante dice texto seleccionado. ¿Por qué? Porque lo seleccioné el texto.
que ya está escrito y le doy a aceptar. Fíjense qué tal esa apariencia que tiene. Es diferente al primer párrafo, que tiene otra apariencia. Estas tres columnas que tienen una línea en el medio tiene otra apariencia y este tiene otra apariencia. Entonces eso hace de que su documento que ustedes hagan se vea más enriquecido y se vea más interesante también, ¿verdad? Bien. Fíjense entonces que se puede realizar ese tipo de cosas, ¿ya? Y si quieren trabajar con más columnas, solo ponen la cantidad de columnas que ustedes necesiten y pueden trabajar. Y ya saben, muy importante, salto de columna cuando quieren saltar de una columna a otra, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos en este práctico? ¿Se ve? Bien, ya. Entonces, ahí está. No hay mucho más que ver en las columnas, fíjense. Aquí, de diferente que ven, aparte de este dibujito o esto de acá, que ya practicamos en un práctico anterior. Algo nuevo, a ver, fíjense, en ese pedacito del práctico. Esto que está alrededor de donde dice de todas maneras hay que señalar. ¿El bien? El bien es, ¿qué dijimos que era el bien? Ese dibujito del bien es una viñeta. Una viñeta, sí, ya lo vimos ya. Es una viñeta, ¿no? Y ya vimos cómo se coloca también, ¿no? En el práctico anterior. Vayamos. El texto de imagen. ¿Ah? El pie de página. El pie de página también ya vimos cómo se coloca en la anterior clase. El borde. El borde, La exacto. figura. El borde de ese cuadrito, ¿no? Se ve diferente, ¿no? No es el mismo borde que a veces uno sabe realizar, ¿ya? Veamos entonces cómo hacer ese tipo de borde. Fíjense, miren, la apariencia que tiene es como una pequeña soga que tienen ahí, ¿sí o no? Ya, lo voy a hacer bien aquí abajito para que ustedes vean. Cuando quieren escribir de esa forma, ¿qué es lo que tienen que hacer? Insertar. Nuevamente, fíjense, nos vamos al menú insertar. Tienen esto que dice cuadro de texto, ¿ya? Vamos a, en primera instancia, a crear un cuadro. Ahí está. Ahí. Por decir todo eso ahí. Ahí está. ¿Sí o no? Listo. Ya está el cuadro. Pero es un cuadro simple, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo quiero poner ese mismo aspecto que tenga que el de arriba? Necesariamente tengo que irme donde dice diseño de página. Primero lo selecciono el cuadro, me voy a diseño de página y fíjense que vamos a darle donde dice borde de página. Cuando le dan ahí en borde de página, tienen esta primera opción que dice borde y tienen esta otra opción que dice borde de página. Le van a dar donde dice borde. ¿Por qué? Porque el borde de página es para toda la página y yo no quiero ponerle borde a mi página. Yo quiero ponerle borde al cuadro. Entonces, para los cuadritos o este tipo de recuadro, le dan donde dice borde. Y ahí tienen los distintos modelos de borde, ¿no? Busquemos el que está en el modelo, este de acá. Y hasta le pueden poner color, ¿sí o no? Le dan aceptar. ¿Ve? Ya quedó con ese borde como estilo soga, pero fíjense que se sigue viendo la línea original. Eso se lo quita, ¿de qué manera? Donde dice contorno. Le vamos a dar sin contorno, porque ese es el contorno del cuadro, ¿no? Si le doy sin contorno o si le pongo color, fíjense que me acepta. Yo quiero que no tenga contorno, ¿por qué? Porque ya el cuadro tiene su propio contorno de un estilo diferente, ¿sí o no? Eso en lo que respecta al contorno de el texto, ¿no? Y si tienen de repente algún texto ya escrito,
por decir. Por ahí tienen el texto ya escrito así como esto y quieren ponerle borde a todo esto, ¿no? También se puede. No es necesario irse a insertar cuadro de texto y recién escribir. Cuando ya está algo escrito, lo mismo se puede. Diseño de página, primero seleccionan diseño de página, borde, escogen el modelo de borde y le dan aceptar. Fíjense entonces que ya puso su propio borde, ¿no? ¿Sí o no? Entonces se puede. Ahí está, ¿ven? Bien, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio número 5? Creo que se entiende, ¿no? Está claro, licenciado. Bien, ahora vamos a irnos entonces al práctico número 6 y vamos a ver qué hay de diferente en el práctico 6 como para que ustedes, para que les explique. La tabla. ¿Cuál? El cuadro, ¿no? El cuadro de abajo, ¿no? Prácticamente es lo único de novedoso que hay ahí. Este recuadro de acá es una tabla, ¿verdad? Se llama tabla, ¿no? ¿Cómo se hace esa tabla? A ver, vamos a bajarla un poco para poder practicar. Ahí voy a hacer una tabla del mismo estilo, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Me sitúo en el lugar donde quiero hacer la tabla. Y me voy donde dice insertar, nos vamos al menú insertar y escogemos tabla. En el modelo tengo 3 columnas, entonces selecciono 3 columnas y varias filas. Pueden escoger que tenga más columnas también, ¿ya? Pero en este caso solo tiene 3 columnas y varias filas. Y ya está. A ver, le voy a colocar, fíjense, pueden colocarle, fíjense, el diseño puede ser diferente. Tienen aquí varios modelos para escoger cómo les gustaría que sea su tabla, qué apariencia les gustaría que tenga. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen para escoger una gran variedad de modelos de tabla, ¿no? Ya ustedes ven cuál ponen. Por decir, a ver, yo voy a colocar aquí lo que dice ahí arriba. Inglés, España, América Latina. Y si eso yo lo quiero centrar, lo selecciono. Me voy al menú inicio, como siempre, centrado. Y aquí escribo, ¿no? Backup, computing. Entonces, fíjense, bueno, lo que les toca ya es escribir, ¿no? ¿Y qué pasa si en su tabla, por ejemplo, ustedes quieren reducirle el tamaño de la tabla, quieren hacerle cambios? Se puede. Como ya están situados en su tabla, lo único que hacen es trabajar de esta manera. Fíjense, con las reglas. Dice, mire, mover columnas de tabla. A ver acá, lo mismo. Lo puedo hacer más pequeño. Este borde lo puedo llevar al centro, el otro igual. Fíjense, me sitúo en el centro del borde y puedo hacer ese tipo de cambio. Ahí, ¿sí o no? ¿Ve? Ya quedó lo más parecido posible a lo de arriba. Y si quiero que tenga más filas, hago eso con la tecla tabulación, o si no, clic derecho
insertar fila encima. Y así voy insertando más filas. Y si quieren eliminar una columna, clic derecho, eliminar columna. Pero me sitúo aquí en la parte superior de la columna que quiero eliminar. Le doy clic derecho, eliminar columna. Entonces la elimina la columna. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, a ver, todo esto de acá, de repente en algún sector quiero que estas celdas estén en una, como si fuera una sola celda. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Selecciono lo que yo quiero que tenga ese aspecto. Le doy clic derecho, combinar celdas se llama. Fíjense que ya lo convirtió como si fuera una sola celda. ¿Ya? Pueden hacer eso. Pueden, como dice aquí, con clic derecho, dividir celdas. Ahí está. Fíjense cómo una celda la convertí de esa manera. Miren, ¿lo ven? ¿Vieron cómo lo hice? A ver, me sitúo. Lo primero que tengo que hacer es situarme en la celda que quiero cambiar. Le doy luego clic derecho y le doy dividir celda, ¿no? Dividir celda sirve para que esa celda yo la convierta de otra manera. Por ejemplo, puedo dividirla en columnas y puedo hacer de que tenga más filas. A ver, ahí está. ¿Sí o no ve? Entonces ya tengo una celda que se dividió en varias subceldas, ¿no? Y cuando ya yo quiero combinar un sector de celda, por decir todo esto, lo selecciono. No te escuché, pues si el viental. Bien. Si todo esto de acá yo lo quiero convertir en una sola celda, ya no se olviden que es lo que hicimos hace rato. Clic derecho, combinar celda. Ahí está, ya se convirtió como en una sola celda, ¿no? Ahí está, ¿eh? Y puedo escribir algo, ¿no? Entonces, pueden hacer ese tipo de cosas con su tabla, ¿ya? No es preciso que se queden con la tabla tal como les sale en el programa. Ustedes pueden dividir su celda, su tabla, pueden acomodarla de la forma que ustedes deseen, pueden ajustarla como ustedes quieran, ¿ya? Inclusive hasta le pueden poner imagen de fondo, ¿no? Pueden cambiar el aspecto. Ahora yo quiero que esta celda, a ver, veamos, me voy a propiedades, bordes y sombreado, le voy a dar directo, sombreado, ¿no? Que tenga un relleno. A ver, más colores. Voy a escoger un color, aceptar, aceptar. ¿Lo bien? Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive pueden jóvenes, por decir ya le pusieron un color, ya le voy a quitar el color. A este sectorcito en el que quiero que tenga otra apariencia, el borde lo puedo modificar. Fíjense, clic derecho, propiedades de tabla, bordes y sombreado, ahí lo dice su nombre, bordes y sombreado. Le doy un clic ahí y quiero trabajar con los bordes, por decir. Entonces, ¿qué hago? Me voy a borde, escojo un modelo de borde para ese cuadro que estoy trabajando. Le pongo un color, por decir, por último. Ahí está. A ver, veamos. Aceptar. Ahora sí. ¿Ve? Entonces,
Pueden trabajar de la forma que ustedes quieran, jóvenes. Ya tiene para poder hacer varias cosas. Hasta tienen este botón, fíjense, su propio botón de acceso directo a las propiedades de los bordes, ¿no? Hay uno que dice, fíjense, dibujar tabla. Cuando le dan un clic en dibujar tabla, fíjense que les aparece este lapicito que les permite efectivamente dibujar una tabla. Dibujar, así es, para poder dividir las celdas como ustedes necesiten. Perdón, un segundito ya. Bien. ¿Qué más hay de nuevo en este práctico? Prácticamente en el práctico 6 no hay nada más de nuevo. Y en el práctico 7 repite lo mismo prácticamente, como pueden ver. Igual es una tabla que no tiene nada diferente, que tiene borde y no tiene nada diferente. Entonces ya ustedes quedarían habilitados para poder hacer su práctico, inclusive hasta el práctico 8. Para que practiquen, ya ustedes estarían listos hasta el número 8, jóvenes, ¿ya? No les estoy diciendo que me envíen su práctico porque no la creé todavía la tarea, pero vayan practicando. La otra semana ya les voy a decir para tal día todos los ejercicios, ¿ya? Voy a hablar el día viernes con el ayudante a ver si les puede pasar ayudantía, ¿listo? Pero hasta el práctico 8 ya ustedes pueden hacer todo lo que está ahí. Si practican y tienen alguna duda, me la preguntan el día lunes o si no el día viernes al ayudante. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes, conmigo. Ya nos vemos el día lunes. ¿Listo? Tengo una Hasta luego, pregunta. Lisen. Hasta luego, Lisen. Dígame. ¿Podemos hacerlo el otro color de lo que usted lo hizo en el práctico? Claro. ¿Hay algunas cosas que tienen? Sí.